Desde la laguna sale el Javier, con su flow en la arena que no va a detener. Pasea su princesa Serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, él la lleva la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende. Todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el Bar Cienfuegos te lo puedes encontrar también. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al Hervidero. Hoy estamos con una eminencia, una persona a la que llevo mucho tiempo admirando, un gran profesional que nos va a ilustrar hoy sobre la ciencia, sobre las cosas que pasan y han pasado recientemente en nuestra tierra. Creo que para presentarlo es mejor que vean un poco un resumen que hemos hecho de su currículum. Don Amos García Rojas. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. No, el placer es nuestro que usted esté aquí. Estamos viendo un resumen de su pequeña trayectoria, gran trayectoria, ¿no? Lo hemos resumido, pero le damos las gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo está? Pues bien, estoy bien, razonablemente bien. Digo razonablemente porque lógicamente cuando uno va cumpliendo años le empieza a fallar alguna articulación, alguna historia, pero bueno, dentro de lo que cabe estoy contento. ¿No habría que hacer una ley para prohibir que gente como usted se jubilara? No, por Dios, que también merece poder descanso, hombre. Pero lo que sí creo que sería bueno es no olvidar que personas que de alguna manera han ido posibilitando que el conocimiento sea el elemento fundamental que debe privar a la hora de tomar determinadas decisiones, pues sí seguirlas considerando, porque lógicamente uno tiene derecho al descanso cuando ha llevado una vida laboral activa, pero también tiene derecho a poder decir algo cuando entiende que hay que decir algo. Usted saltó mucho a la fama cuando la pandemia, ¿no? Sí, la pandemia Estuvo usted en todas las teles, en todas las radios, y mi opinión es que hizo un trabajo maravilloso. ¿Cómo vivió esa etapa tan convulsa y tan difícil de nuestro país? Mira, la viví pues, con mucho trabajo, porque evidentemente, aparte del aspecto ese mediático que me posibilitó la pandemia, lógicamente había un trabajo que había que hacer, había un trabajo que además era extremadamente complicado. Y de alguna manera ese aspecto mediático yo creo que lo consolidé fundamentalmente porque tenía claro una cosa, había una población que estaba ansiosa, estaba preocupada, tenía miedo y había que darle el mensaje lógico, razonable y sensato del mundo científico, poner el problema en su justa medida, había que decir calma, no estamos ante el fin del mundo, la ciencia va a solucionar esta pandemia. Paciencia, porque eso sí, no lo va a solucionar de un día para otro. Y luego prudencia, que debe ser el marco de intervención que debemos desarrollar siempre frente a este tipo de problemas. Por lo tanto, todos esos aspectos mediáticos fueron, no digo buscados, pero sí aceptados porque creía que era fundamental comunicar. Porque eso es otro aspecto clave en las crisis sanitarias. Comunicar es fundamental. Pero se dedicaban ustedes a comunicar, a trabajar y a mandar mensajes de responsabilidad, pero había muchos energúmenos diciendo que había que tomar lejía, que no había que vacunarse, que esto era todo mentira, que era un montaje. Y claro, contaminaron, nunca mejor dicho, a una parte de la sociedad, mientras otros les veíamos a ustedes con responsabilidad y escuchándoles y atendiéndoles, había otra parte de la sociedad que les atacó hasta en lo personal a gente como tú, ¿no? Sí, yo incluso recibí amenazas de muerte, lo cual no deja de ser curioso, porque lo que estaba buscando era la vida y salvar vidas. Me amenazaban de muerte. Pero bueno, yo creo que todos esos aspectos que es verdad que existían y que afortunadamente estaban vinculados a una minoría, la inmensa mayoría de la ciudadanía no era así, ni actuaba así. Obedecían también al escenario con el que estábamos viviendo en aquellos momentos, un escenario absolutamente convulso, crispado, donde prevalecía el discurso que tendía a crear ansiedad en la ciudadanía, porque con esos
movimientos lo que se buscaba era crear distorsión en la ciudadanía, crearle miedo, crearle una sensación de inseguridad importante. Y eso obedecía a intereses que estaban lógicamente vinculados a determinados perfiles. Que para algunos era más importante ir a tomar caña que vacunarse, ¿no? Para algunos era más importante tomar caña y que vacunarse, como muy bien has dicho. Además, no una caña, sino 2 o 3. Sí. En cambio, se metían, sí, a la vacuna había que darle un refuerzo, o sea, 2 vacunas, 3 vacunas, en fin. ¿Hay que vacunarse? Vamos a ver, ¿hay que respetar el conocimiento? Sí. ¿Hay que respetar la ciencia? Sí. Hay que vacunarse entonces. Yo siempre, pero... Yo siempre digo algo que suele resultar, para la gente que conozco le resulta a veces curioso. Digo, yo no soy pro vacuna. Cuidado, tampoco soy, o no conozco a nadie que se defina como pro antidiabéticos orales o pro antihipertensivos. Lo que soy es pro conocimiento, pro ciencia. Por eso defiendo las vacunas, porque defiendo la ciencia. Ha pasado la pandemia que conocimos. Todavía vas a un centro de salud una vez al año y te dicen que si quieres la vacuna de refuerzo. ¿Me la debo de poner? Por supuesto que sí. Bueno, si formas parte del perfil de las personas a las que va dirigida. Yo me la he puesto. Me he reforzado este año. Claro, yo me refuerzo todos los años. Llevo todos los años poniéndomela por algo muy simple. Pero mucha gente cree que no hay que hacerlo. Sí, y ahí voy. Por algo muy simple te la debes de poner. ¿Por qué? Porque el SARS-CoV-2 sigue estando presente y va a seguir presente formando parte de nuestra vida. Y el SARS-CoV-2 es verdad que gracias a las vacunas precisamente le hemos modulado la cara terrible, amarga que tenía al principio de la pandemia, que era la vinculada a muertes, a complicaciones. Pero en estos momentos, lógicamente, un determinado perfil de personas de edad, de cierta edad, por encima de los 60 años, como es mi caso, personas con alguna patología de base, el padecer el SARS-CoV-2, lo mismo que el padecer la gripe, le puede crear problemas de salud serios. Y por lo tanto no tiene ningún sentido que hagamos posible que tengamos un problema de salud cuando hay un instrumento valiosísimo que lo evita. Una persona diabética mayor de 60 años... Se debe de vacunar. Se debe de vacunar. Yo tengo una diabetes tipo 2, soy hipertenso y tengo 60 años. Yo no dudo en absoluto en la necesidad que tengo de vacunarme, no solo de SARS-CoV-2, también de la gripe. Pues a ver si la gente nos hace caso, pero es un poco difícil. Yo me he vacunado este año de las 2. Fui a vacunarme de la gripe y me dijeron, ¿quiere usted la vacuna de refuerzo? Sí, y me la puse sobre la marcha, una en un brazo y otra en otro. Sí. Y mira... Pero se ha cogido miedo, la gente, o falta de respeto a la ciencia, a los especialistas, y escuchamos a los opinalólogos, que opinan de machangadas y de tonterías en la tele y demás, en vez de escucharles a ustedes. Sí. Porque sería más fácil para las autoridades sacar a una persona como tú en la tele y decir, por este motivo y por este otro, debes de vacunarte todos los años. Efectivamente, yo creo que fundamentalmente, en relación a las recomendaciones sanitarias, lo que deben darlas son los sanitarios. Son los sanitarios lo que deben darlas, y los sanitarios que tengan un cierto bagaje científico. Y desde esa perspectiva, el discurso debe estar vinculado a eso, al conocimiento, el conocimiento. Y como tú muy bien has dicho, pues quizá se haya perdido algo de fe en la vacuna. Y lógicamente la misma pandemia tiene algo que ver. Fue tanto lo mal que lo pasamos durante la pandemia que lógicamente hay un deseo inmenso de resetear aquella situación. Y ese reseteo puede pasar en algunas personas por el hecho de querer olvidarse del tema de las vacunas. Ahí, mira, y te voy a decir algo que yo creo que cometimos un error en el contexto del abordaje de la vacunación frente a la COVID. Porque empezamos a decir, mira, yo ya me he puesto una vacuna, ahora ya voy por la segunda, voy por la tercera, voy por la cuarta, y eso fue un error, porque en realidad no estábamos por la primera, no estábamos por la segunda, no estábamos por la tercera, ni estábamos por la cuarta. Si tú te vacunas este año de la gripe, yo me llevo vacunando de la gripe por unos 50 años, yo no digo que me pongo la dosis 51 este año, no, digo que pongo la que me corresponde. Y eso es lo que debemos haber dicho de la COVID, te pones la que te corresponde, no te pones la cuarta, ni la quinta, ni la sexta, te pones las necesarias.
y ya está. Y ahí no lo subimos expresar bien. Pero la mayoría de la gente en estos momentos no se está vacunando. No. ¿De No refuerzo? Sí, no, con la vacuna de la COVID de refuerzo hay mucha gente, desgraciadamente, muchas personas que posiblemente por ese deseo de resetear, de olvidarse de todo lo relacionado con aquella situación tan dramática que fue la COVID, pues no haga uso de las herramientas que son importantes que sigan haciendo. Te digo, hoy un COVID afortunadamente no tiene aquella cara espeluznante que tenía en la pandemia, pero hay gente que se sigue muriendo del SARS-CoV-2, personas de edad avanzada, personas con patología de base, y esas personas deberían estar vacunadas. ¿Salimos mejor o peor de la pandemia? Como sociedad, como colectivo. Pues yo creía que íbamos a salir mejor. Te digo mi opinión, mi deseo. Sí. Mi deseo era que fuéramos a salir mejor, y creía que íbamos a salir mejor después de un evento tan tenso y tan dramático. Pero objetivamente, mirando la realidad, creo que desgraciadamente no ha sido así. En algunos aspectos podemos haber mejorado, pero en otros aspectos hemos empeorado como sociedad, y eso es dramático. ¿En qué hemos mejorado y en qué hemos empeorado? Bueno, hemos mejorado sobre todo en el conocimiento de cómo actuar frente a situaciones de este tipo. ¿Hablas desde el punto de vista de usted, de los científicos o de la sociedad? No, científico, y de alguna manera en eso se ha mejorado. Cuidado, te estoy diciendo que hemos mejorado en cuanto al conocimiento y en cómo abordar estas situaciones, pero no en cuanto a disponer de los medios necesarios para asumir mejor la actuación frente a esas situaciones. En eso no hemos mejorado. La salud pública, que es una estructura fundamental en el abordaje de estas crisis, pedía agua por señas cuando estalló la pandemia, entre otras cosas porque su financiación se había desvirtuado desde la crisis económica del 2008, y ahora no es que haya mejorado la situación de la financiación de la estructura de salud pública. No hemos mejorado tampoco la financiación del sistema sanitario globalmente considerado. Y yo creo que es bueno que no olvidemos que la salud, el sistema sanitario, junto a los servicios sociales, la educación, son uno de los pilares básicos de eso que llamamos estado de bienestar. Y por lo tanto no debe ser nunca objeto de recortes, como lo fue a partir del 2008. Debe ser objeto, todo lo contrario, de mimo, de cuidado, de atención. Y eso no ha mejorado. Eso desgraciadamente no ha mejorado. ¿Y en qué hemos mejorado? Hemos mejorado sobre todo en el conocimiento que tenemos los profesionales de cómo intervenir en situaciones de este tipo. ¿Un profesional puede mejorar a pesar de no tener los recursos? No, puede mejorar en el conocimiento. En el conocimiento solo. De decir, hay que hacer esto. El que se haga esto ya no depende del profesional, depende de que haya posibilidades en la estructura para hacer eso que se está recomendando. Mira, y cambiando, evolucionando para adelante, nos llegó el dichoso barco, el famoso barco, ¿no? ¿Qué ha fallado en lo del barco? Mira, de entrada lo que ha fallado... ¿Qué es el virus? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el virus del barco? No, es un antivirus, es un virus que no es nuevo, no tiene nada que ver con el COVID, la situación esta, es un virus identificado del año 1995. Por parte de los científicos. Sí, es un virus conocido. El otro no lo era y este sí. Exactamente. Mira, dos diferencias importantes con respecto al COVID y al antivirus. El COVID, cuando surge, era un microorganismo nuevo del que se sabía muy poco de su epidemiología. El antivirus Tuvieron que estudiar, tuvieron que formarse, aprender. Exactamente, el antivirus es un virus que es un viejo conocido, desde el año 1995 está identificado. La capacidad de contagio que tenía el SARS-CoV-2 era inmensa, inmensa. La capacidad de contagio que tenía el antivirus es bajísima, bajísima. Y la muestra está en que en un ámbito cerrado que es proclive a producir un brote, cuando aparecen más de un caso como es el barco, pues de 150 personas que había en el barco, pues han resultado afectadas aproximadamente 13, que creo que es el último dato. Es decir, que no es fácil de transmitir. A mí había una cosa que me molestó mucho en todo lo relacionado con el brote, y es que en algunos foros escuché el barco que nos trae la enfermedad. Oiga, no, el barco traía personas que habían estado potencialmente, algunas de ellas, expuestas a una enfermedad, pero eran personas, no un barco que nos trajera una enfermedad.
No, por Dios, era un barco que traía a personas y a esas personas había que darle una respuesta, una Yo escuché solución. a algunos bárbaros decir que había que hundir el barco en alta mar, Sí, no, que sí. preferían matar a 150 personas a seres humanos, matar a 150 seres humanos, a tomar medidas sanitarias. Mira, te añado otra cosa a esa reflexión que dijeron algunos bárbaros, porque que posiblemente a lo mejor ahora cuando venga el Papa van a querer ir a verlo, curiosamente, algunos de ellos. Tú imagínate que en ese barco, en vez de haber venido ciudadanos, un alto poder adquisitivo, un poder adquisitivo que no está al alcance de todos, del mío no lo está, hubiera sido un barco que venía cargado de migrantes. Tú imagínate cuál hubiera sido la respuesta de que desde determinados ámbitos se le hubiera dado la situación. Imagínatelo. Yo no he parado de pensar en esa posibilidad y se me ponen los pelos de punta, porque si oímos los disparates que oímos en relación a un barco que venía... Estás diciendo que si hubiera sido un barco de negro. Exactamente, de negros, claro. Pobre. De negros y pobre, evidentemente. ¿Qué hubiera pasado? De los que nos vienen en patera habitualmente, los que vienen buscando una mejor calidad de vida, hubieran venido en ese barco, ¿qué hubiera pasado? Posiblemente no se hubiera planteado la posibilidad de lanzar un torpedo, como dices tú, se lo hubiera lanzado posiblemente por parte de eso, porque, en fin, son elementos que nos hacen retrotraernos. Pero nos contaron que el barco traía ratas que nos iban a infectar a todos y que las ratas nadaban. Mira, vamos a ver. El origen del brote ese, viendo la epidemiología se está estudiando, pero viendo la epidemiología, son las hipótesis que yo venía comentando casi desde el principio del brote y que todos los organismos sanitarios internacionales van en esa línea. Posiblemente se debió a que algunos cruceristas bajaron a tierra a visualizar. En una zona endémica de hantavirus, en Argentina hay zonas endémicas de hantavirus, bajaron a tierra y estuvieron visualizando aves carroñeras al lado de un vertedero. ¿Cómo se transmite el hantavirus? El hantavirus se transmite básicamente, es una enfermedad de los roedores que ocasionalmente puede pasar al ser humano. Se transmite básicamente porque hayan excremento, contacto directo con excremento, es decir, orina, heces o saliva de ratones portadores del hantavirus, ya sea por contacto directo o porque se inhalen durante mucho tiempo partículas microscópicas en suspensión de estos excrementos, o incluso en ocasiones porque se consuman alimentos contaminados por estos excrementos. La transmisión persona a persona es muy difícil, no imposible, y se da en la variante esta Andes, que es la que afectó a los cruceristas, pero es una posibilidad mucho más baja. Entonces es razonable pensar que algunos de los cruceristas que estuvieron visualizando estas aves carroñeras al lado de un vertedero se infectaron allí del hantavirus. Al volver al barco es posible que sus contactos íntimos también resultaran afectados por una transmisión persona a persona. El papel de los ratones yo creo que habría que ponerlo en ese contexto, el contexto de fuera del barco. El origen del brote no estaba en el barco, estaba fuera del barco. Además hay que entender que el reservorio de este microorganismo es el ratón colilargo. Se llama así porque la cola es más larga que el cuerpo. El ratón colilargo es un ratón de campo, es un ratón de bosque. Difícilmente creo que va a poder tener un ámbito ambiental agradable en agua salada. Desconozco la capacidad natatoria de estos ratones, pero la desconozco. Pero no creo yo que tengan mucho contacto o estén realmente a gusto en el contexto de agua salada. Pero es que hay otro tercer factor. La OMS en Cabo Verde hizo una revisión higiénico-sanitaria del buque y constató que no había presencia de roedores. Y constató además que las condiciones higiénico-sanitarias eran razonables, por lo cual... ¿Y qué piensas tú cuando el barco llega a Granadilla y arman el follón que arman algunos, que si las ratas van a nadar, que si nos van a contaminar? De toda esta operación y de toda esa historia, es que tenían que haberle hecho, decían algunos, es que tenían que haberlos dejado en Cabo Verde, es que tenían que haberle hecho PCR antes de traerlos aquí, etcétera, etcétera. Mira, a esa persona expuesta,
evidentemente había que ponerlas en cuarentena, y había que ponerlas en cuarentena en un ámbito adecuado y lo más cercano a los suyos posible, porque aquí hay que valorar también la salud mental, exactamente, la salud mental. Entonces, las PCR en los asintomáticos que pueden estar infectados puede salir negativa, como ha pasado ahora con el señor de Madrid, al que le salta ahora la positividad cuando lleva mucho tiempo dándole negativa a la PCR. Por lo tanto, las PCR hay que repetirlas, Y así se detecta el caso nuevo que se ha detectado en Madrid. Hay que repetirlas cada semana si es un asintomático, o cada 2 o 3 días si es un positivo. Por lo tanto, no basta con una PCR, hay que primero ponerlos en cuarentena y después hacerles la pauta de PCR adecuada para ver cómo va evolucionando su situación. Y por lo tanto yo creo que lo lógico, lo razonable es aproximarnos a los suyos, traer a los españoles que vengan aquí, los otros que vayan, todo en condiciones de absoluta asepsia, de absoluta garantía sanitaria, pero hacer una maniobra que en Cabo Verde no reúne las condiciones para hacer esa maniobra que se hizo aquí en el puerto de Granadilla. No las reúne. Y desde esa perspectiva yo creo que hay que entender que a mí me satisface que yo pueda decir que en Canarias sí hay capacidad para hacer eso. Donde no la hay es en Cabo Verde, pero aquí sí. Pues chicos, pues, una medalla que aquí residimos 2.200.000 ciudadanos y además recibimos 18 millones de turistas anuales, ¿no? Que los atendemos a todos, o sea, a los unos y a los otros. Pero algunos insistían que Canarias no tenía capacidad para atenderlo. Pues mira, la realidad ha demostrado que sí, y la realidad ha demostrado que la intervención que se hizo fue la adecuada. La realidad ha demostrado que cuando decíamos que cuidado con las PCR en asintomáticos que pueden dar negativas, hoy en Madrid hay un ciudadano que después de haber hecho muchas negativas por ser asintomático le ha dado positiva, y la realidad es muy tosuda, y la realidad acaba demostrando que lo que hay que hacer es aplicar el conocimiento, y sobre todo lo que hay que hacer, y esto sí que lo pongo yo en valor y lo cuestiono a la clase política, en una crisis sanitaria, que es una situación que genera ansiedad, tensión, miedo en la ciudadanía, no se puede caer nunca en la bronca política. Los políticos se deben de callar la boca y dejar que hablen los científicos cuando hay una situación de crisis sanitaria, porque las crisis sanitarias de salud pública atemorizan a una ciudadanía, y lo que menos debemos permitir es tener a nuestro lado una población atemorizada. ¿Pero tú crees que se generaba un miedo por qué motivo? ¿Por desconocimiento, igual que cuando la pandemia, o con una intencionalidad política perversa? Porque si fuera una intencionalidad política positiva, ayudarías, pero no se trataba de ayudar, se trataba de impedir que el barco llegara, que desembarcaran, ponerlo todo en duda, las PCR, etcétera, etcétera. Yo voy a quedarme en la ignorancia, voy a quedarme ahí. ¿En la? En la ignorancia, en que posiblemente, no sé por qué, mira, yo todavía no he entendido por qué se tuvo que dejar fondeado el barco y no se le dejó atracar. A ver, si lo dejas en la ignorancia, peor me lo pone. Peor me lo pone. No, te lo pongo, pero es que... Porque si hay una estrategia política detrás, la puedo entender. No compartir, pero la puedo entender. Pero si me lo dejas en la ignorancia, es que me lo pones peor. Porque no hay nada peor que el mundo lo dirijan ignorante. Sí, a veces que... No es que el mundo lo dirija ignorante, sino más que en asesora a ese mundo. Habrá una... Mira, en cualquier tipo de situación siempre hay una estrategia política. Sí. Eso lo tengo claro. Cualquier cosa que hagas, mover esto aquí, moverlo allá, siempre hay una estrategia política. Luego entendamos que ha habido una estrategia política. Una estrategia política que en algunos momentos sí que parecía que estaba basada en un cierto perfil de desconocimiento de una epidemiología del antivirus, porque se dijeron muchas boberías, y de esa perspectiva, y por todos lados, Sí, no, por todos lados, pues súmale cierto perfil de desconocimiento o a esa... ¿Las cosas hubieran ido mejor si el gobierno de Canarias hubiera estado al lado de las autoridades de la Organización Mundial de la Salud y al lado del gobierno central?
Yo creo que hubiera sido lo lógico, lo razonable y lo sensato. Lo lógico, lo razonable y lo sensato. Se hizo una operación en la que estuvo el secretario general de OMS, De la Organización Mundial de la Salud. de la Organización Mundial de la Salud, que ha felicitado el dispositivo que se llevó a cabo. Estaban miembros también del Centro de Enfermedades de Atlanta, el europeo, que también felicitaron por cómo se llevó a cabo la actuación. Las Naciones Unidas también felicitó, hasta el Papa felicitó el comportamiento de la ciudadanía canaria. Pues yo creo que a ese nivel, sí, yo no sé por qué no hubo esa interrelación con esos organismos, lo desconozco, no sé si es que el Ministerio decidió llevar él solo todo el proceso, no lo sé, pero en cualquier cosa sí que hubiera sido necesario tragarse los sapos y colaborar. Es más, te digo, yo al principio no terminaba de entender cómo era posible que no se hubiera sentado en un lado la Administración del Estado, el Ministerio y el Gobierno de Canarias. ¿Cómo es que no se sentaron a hablar del tema con tranquilidad, con sosiego, con sus profesionales, con sus técnicos? Yo tampoco lo he entendido. No lo he entendido. No lo he entendido porque conozco a muchos de los personajes que han participado en el operativo, Ángel Víctor, la ministra, en fin, el Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo, y no entiendo por qué ahí no hubo una conexión para ayudar a la ciencia y para salvar vidas, que es lo que había que hacer. Y tragarte sapos, si hay que tragarte algún sapo y no lo puedes decir públicamente, te lo tragas y cuando se acabe hablamos. Claro. Pero para salvar vidas, digo yo que para salvar vidas, si me tengo que decir que te echaste un pedo, me callo y no digo nada y ya lo hablaremos después. Claro, pero además, es que errar es humano. Sí, claro. Errar es humano y se pueden cometer errores. Yo he cometido muchísimos errores. Lo que tengo que hacer es, cuando es el momento de juego, reconocerlo, decir, mira, aquí metí la pata. Te acabo de reconocer uno, el de las dosis de la vacuna. No lo decía yo solo, lo decíamos mucho. Sí, sí. O te voy a decir otro ejemplo que de lo que entiendo que fue un error, cuando decíamos al principio de la pandemia que esto podía ser como una gripe, lo dijimos mucho, era un error evidentemente. Sí. También es verdad que lo decíamos porque la información que se recibía de China no era excesivamente transparente, ¿eh? Eso también es verdad. Entonces, en función de esa información sesgada que recibía, llegabas a conclusiones... Era un virus que la mayoría de los científicos mundiales no tenían conocimiento, no habían aprendido de él porque era nuevo, en cambio el del barco sí. Sí, el del barco. Son dos situaciones, en una tenían ustedes que aprender y ver la evolución y la información que les facilitaban las autoridades de determinados países como China, y en otro ya tenían ustedes el estudio hecho, ¿no? Así que... Efectivamente, ya era conocido, sabíamos un mecanismo de transmisión, es decir, ya conocíamos su DNI. En cambio, el DNI del SARS-CoV-2, que fue el microorganismo que produjo la COVID-19, era un DNI que había que construir. Claro. No es lo mismo que se equivoquen 100 científicos o 20 que una persona que no tiene conocimientos apropiados para hablar de esta materia te diga que esto se cura tomando lejía, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Que tú te equivoques porque me has dado unas pautas a seguir, porque te faltaba información, te faltaba documentación y ante lo que tú tienes que actuar como científico, y otra cosa es que un machango aparezca en la tele y me diga, tómate lejía que con esto se te quita. Sí. No es lo mismo. Y lo que más me preocupa de que haya alguien que realmente diga, porque yo estoy convencido que el que dice eso ni se lo cree. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que se cura el COVID? Porque hay que generar ansiedad en la ciudadanía. Porque una ciudadanía ansiosa, atormentada y con miedo es fácilmente manipulable. Qué importante esto, ¿no? Hombre, y tanto. La manipulación. Manipular a la gente en contra de la ciencia. Manipular a la gente en contra de la ciencia porque hay que tenerla controlada, porque no solo es manipular a la gente en contra de la ciencia, es también manipularla en función de unos intereses concretos. Es como si yo creyera más a un curandero, a una persona que me saca el sol, como decían antes, que me echa unos rezados y demás, que a mi médico de cabecera, ¿no? Mi especialista, ¿no? Sí, entre otras cosas porque ese curandero tú le preguntas ¿cuántos años ha estudiado usted medicina? Yo
yo no. Y esos conocimientos de los que usted presume, ¿cómo no han venido? La hierba. ¿Ciencia infusa? ¿O de dónde le han venido esos conocimientos? De mi abuela, que me lo enseñó. Mi abuela era una persona encantadora y puedes estar seguro que si se ponía mal, llamaba a un médico. Pero hay gente que no, hay gente que lo ha hecho que no, y que lo ha creído sinceramente, de corazón, y se han equivocado, ¿no? Están perfectamente equivocados y yo espero que... El cáncer se cura con ciencia. El cáncer se cura con ciencia. Y la gripe se cura con ciencia. Efectivamente. Todas las enfermedades se curan con ciencia. Con ciencia. O se tratan, por lo menos, de curar. Con conocimiento. Lo que no se puede tratar de curar es los intereses espurios y malévolos que tengan algunos impresentables que se dedican a promocionar determinadas fármacos, por Dios, determinadas intervenciones que no tienen ninguna base científica. Hay gente intentando destruir a la Organización Mundial de la Salud. Incluso le han quitado la financiación y hay dos países claramente que se han salido, como es Argentina y Estados Unidos. ¿Qué te parece? Fatal. Sobre todo Estados Unidos era uno de los principales financiadores de la OMS. El hecho de que... ¿Qué consecuencias puede tener que se salga? En los países en vías de desarrollo, gravísima. Esto es África, básicamente. Exactamente, África y el sudeste asiático, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque muchos de los mecanismos de intervención, el ébola, el ejemplo que tenemos ahora en la República Democrática del Congo, muchas de las intervenciones que se realizan en aquel país las ha realizado OMS gracias a está muriendo los gente. Flujos. Claro que se está muriendo gente. Gracias a los flujos de financieros que recibe de los países que forman parte de ella. Pero además de que sea una decisión absolutamente insolidaria y terrible, ¿no? Yo me miro el ombligo y lo demás me... Pero vamos, es que hemos llegado a un pero momento... Espera, déjame seguir, porque te voy a decir otra cosa que es muy importante, pero es que además es una imbecilidad, porque es que los problemas de salud son globales, y lo que hoy está en África, mañana puede estar aquí. De hecho, tenemos ya muchas enfermedades que no tienen fronteras, los virus, las bacterias no tienen fronteras. Es verdad que por los mecanismos de intervención, por la ecología y las condiciones de pobreza de determinados países tengan más facilidad de estallar en determinados países, pero los problemas son globales, y si yo dejo de financiar hoy a OMS y la OMS no puede intervenir en determinadas zonas geográficas deficitarias de recursos, pues esos problemas no pueden estallar en la cara mañana. Por lo tanto, no solo es un acto absolutamente insolidario, sino más absolutamente estúpido. Te decía que he visto como la Organización Mundial de la Salud, con su presidente al cabeza, ha estado en Tenerife siguiendo el tema del dichoso barco, ¿no? Y he visto gente en nuestro país diciendo que si llegan al poder se saldrán de la Organización Mundial de la Salud, como ha hecho Estados Unidos y Argentina. ¿Qué consecuencia tendría para un país desarrollado como España, entre comillas, que nos saliéramos de la Organización Mundial de la Salud? Pues tendría lo que te comenté antes. Primero, el no ser consciente de que los problemas son globales y que o bien abordamos los problemas con una visión global o lo llevamos claro, Y por lo tanto, salirnos hoy de la Organización Mundial de la Salud significaría que ese organismo estuviera cada vez más adelgazado en cuestiones financieras, con lo cual todos los programas de intervención que está desarrollando en diferentes partes del mundo se irían al traste. Y ahí, mira, te voy a decir otra cosa del papel de OMS. Cuando aparecen las vacunas frente a la COVID, la OMS diseñó un programa que se llamaba COVAX, que estaba metido dentro de otro programa más amplio, que tenía por finalidad intentar crear una central de compra, por parte de OMS de vacunas, para garantizar que las vacunas iban a llegar a todos los países del mundo. ¿Qué ocurrió cuando llegaron las vacunas? Que los países ricos empezaron todos asumieron el proyecto COVAX, pero la realidad hizo que cuando llegaron las vacunas los países ricos empezaron a comprarlas, con lo cual, fíjate, de tal manera que mientras en los países ricos la inmensa mayoría de la ciudadanía se estaba poniendo ya la segunda dosis, en los países pobres solamente el 5% de sus ciudadanos se había puesto la
Primera dosis. Y esto es una cosa evidente, no ser consciente de que los problemas o se solucionan globalmente o no se solucionan. En una pandemia o sale todo el mundo o no sale ninguno. Y eso era evidente. Luego sí, ¿qué ocurrió además con las vacunas compradas por muchos países occidentales? Pues que sobraron muchas, porque fue tal el proceso de acaparamiento que muchas sobraron y se tuvieron que tirar. Es que es lamentable esa situación. Es verdad que después ya empezamos otra vez a generar ese sentimiento que a mí me gustaría que se populara mucho, que es el de la caridad. Ya se empezaron a donar vacunas de manera gratuita, eso, evidentemente, a los países en vía de desarrollo y España ahí participó activamente y donó muchísimas vacunas a los países en vías de desarrollo. Pero la donación, la caridad, no soluciona problemas. Lo que soluciona problemas es intervenir sobre las estructuras sanitarias de esos países, sobre el nivel de desarrollo de esos países. Y la caridad es buena, no vamos a rechazarla. Evidentemente es mejor que tengan vacunas que no las tengan. Pero no dejemos que solamente el apoyo a los países en vías de desarrollo sea en función de eso, de donación, no. Trabajemos para modificar esas estructuras. Alguien que te esté escuchando y viendo en este momento te diría, o es usted un humanista o es usted un rojo, porque lo que está hablando yo a esa persona es el sentido común, pero... Sí, yo a esa persona le diría, mira, me llamo Amos García Rojas, por lo tanto lo de rojo me vendrá del apellido. Y cuando lo de humanista, sí, es que no consigo una medicina sin ese valor humanista que me comenta. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, yo lo que quiero es salvar vidas. Me da igual de quién sea la vida que estoy salvando. ¿Te da igual el color de la piel, el origen? El origen, el sexo, me da igual cualquier cosa. Es que para eso soy médico, para salvar vidas. Para eso he estudiado tantos años la carrera de medicina, para eso, para salvar vidas. No para salvar la vida de un teutónico, de un blanco teutónico, sino de caucasiano, sino para salvar vidas de cualquier persona que lo necesite. Y en esa perspectiva, ¿hoy qué me preocupa más? Pues salvar vidas en la República Democrática del Congo, que tienen un brote de ébola que tiene visos de seguir avanzando y que desgraciadamente está teniendo unos perfiles de una capacidad de... Está muy lejos. Está muy lejos, sí, pero también está muy lejos hace tiempo otras enfermedades que ahora ya vemos aquí en nuestro medio. Es verdad que por la epidemiología en estos momentos podemos tener algún caso, pero importado, de alguien que venga de allí y se diagnostique aquí. Pero hoy sí, pero mañana no lo sé. Mañana no lo sé, hay que tener también esa visión, no solo solidaria, sino también de lógica científica. Hay gente que no lo quiere escuchar. Los virus, como lo quieras llamar, no tienen frontera. No tienen y lo que hoy le afecta a uno, mañana nos puede afectar a otro. Claro, evidentemente. O somos solidarios hoy, o mañana pagamos las consecuencias. También es un poco de egoísmo eso, ¿no? Es un poco muy mucho de egoísmo. Y en este sentido, si me permites, mira, a mí me han preguntado mucho, ¿vendrá alguna otra pandemia? Eso te iba a preguntar ahora. Yo siempre digo lo mismo, claro que vendrá otra pandemia. ¿Por qué? Porque las condiciones que han posibilitado estas siguen estando ahí. ¿Qué son? Calentamiento global, cambio climático. ¿Eso existe? No solo existe, sino está teniendo un impacto ya sobre determinada, por ejemplo, sobre la ecología de los seres vivos. Y esto significa que actúa también sobre la ecología de los microorganismos. Oye, es que ya tenemos enfermedades que no forman parte de nuestro estatus, de nuestro esquema de vida, y el cambio climático ha tenido mucho que ver con esto. También algunas políticas medioambientales que se han seguido, por ejemplo, todo el proceso de deforestación en la Amazonia, tuvo un impacto sobre el pulmón verde que es la selva amazónica, pero también tuvo la posibilidad de que los animales con sus propios microorganismos se desplazaran y estuvieran cada vez más cerca del hombre. Con lo cual transmiten más enfermedades. Claro. En segundo lugar, la pobreza. Es que cada vez es más terrible, pero cada vez hay más diferencia entre países ricos y países pobres, y la pobreza, con todo lo que la rodea, lógicamente es un elemento
que posibilita la expansión de problemas transmisibles en forma pandémica, por el hacinamiento, malas condiciones de vida, mal situación sanitaria. Otro caso, el hecho de que no seamos conscientes de que la salud humana no la podemos desligar de la salud ambiental y de la salud animal. No la podemos desligar. El concepto ese de OMS, One Health, una salud. Es que nos olvidamos que el ébola es una enfermedad de los animales que pasó al hombre. Es que nos olvidamos que el hantavirus es una enfermedad de los animales que pasó al hombre. Es que nos olvidamos que la COVID-19 fue una enfermedad de los animales que pasó al hombre. Pues tenemos que actuar en esa triple vertiente: ambiente, ser humano, animal. Y eso es algo que yo no veo políticas a ese nivel activas, como tampoco veo políticas activas del cambio climático, todo lo contrario, veo cada vez... Es que hay gente que plantea que la Tierra es plana, que no hay que ponerse crema solar en un territorio incluso como el nuestro, que no hay que tomar medicinas, que no hay que escuchar a los científicos. Todo este negacionismo viene muy fuerte. Vamos, ustedes están... Los científicos que están, aunque lo lamente mucho y ojalá esto me equivoque, están en retroceso y están en avance pensamientos y culturas que nos van a llevar a desastres. Pero es una radiografía de la sociedad. Quiero decirte, el hecho del retroceso de esos perfiles de conocimiento y el avance de perfiles que dicen auténticas barrabasadas, como de la Tierra es plana, o que el Sol no te produce ningún tipo de lesión, pues eso forma parte de la realidad en la que estamos ahora inmensos, de la realidad política en la que se está viviendo. Y desgraciadamente Estados Unidos, con el presidente que tiene en estos momentos, está siendo el líder de todo ese movimiento. Pero un líder seguido en Estados Unidos, pero que también es seguido en España y en Canarias y en medio mundo, ¿no? Y ese es el gran drama, que además... ¿Cuándo dejamos de ser inteligentes para ser tontos? Cuando escuchamos a estos subnormales. Cuando empezamos a escuchar a estos subnormales y empezamos a dejar de leer. Es que lo que acaba de decir es la realidad que me deja sin palabras, ¿no? Cuando dejamos de leer. Escuchamos a los bobos y dejamos de leer. Y entonces dejamos de tener sentido crítico y empezamos a empezar a tener un sentido único de pensamiento. Y eso es un drama, porque es que dejamos de leer. ¿Pensamiento único nos comerá o nos acogeremos a la ciencia? No, yo creo que... ¿Eres positivo o negativo? No, yo soy positivo. Eres positivo. Sí, yo a veces tengo dudas, ¿eh? Es razonable que las tenga. Claro, no, yo también, en momentos de mayor debilidad. Pero lo tenía claro con la pandemia, de esta íbamos a salir cuando no había ni vacunas ni nada, sabía que íbamos a salir porque la ciencia lo iba a permitir. Y con esto también estoy seguro, esto acabará estrellándose contra la realidad. Pero vamos, quiero ser positivo porque tú transmites sosiego, tranquilidad. Yo te veía cuando la pandemia y... era como un relax, ¿no? Como, bueno, las cosas están como están, pero hay gente sensata, ¿no? No te lo digo para hacerte la pelota, digo una sensación que yo vivía desde mi casa en La Laguna, ¿no? Cuando te veía. Pero es que hay gente queriendo acabar con la sanidad pública. Y esto tiene consecuencias para todo lo que estamos hablando, ¿no? Claro que tiene consecuencias. Desmantelar los servicios públicos tiene consecuencias, lo dijiste casi al principio de esta charla, ¿no? Oye, si tengo el conocimiento pero no me dan los recursos, no puedo hacer nada. Si desmantelo la sanidad pública y desmantelo los servicios públicos del estado del bienestar, ¿qué me espera? El vacío más absoluto, porque evidentemente lo que hemos llamado el estado de bienestar, que es una de las grandes bondades con la que hemos podido convivir en este país, que nos permite una educación gratuita hasta unos niveles, a unas edades determinadas, unos servicios sociales difíciles en su funcionamiento por los problemas de financiación, pero que realmente al menos pueden teóricamente dar una respuesta a determinados problemas, y un sistema sanitario que era una bendición,
una bendición en la que daba igual que tú fueras un CEO de cualquier empresa multinacional, a un pobre parado ibas a recibir la atención y la misma prestación sanitaria. Y eso es tremendamente valioso y eso me enorgullece de poder contar con esas prestaciones. Pero lógicamente hay algunos indicadores en alguna comunidad autónoma, algunas manifestaciones que se hacen por parte de algunos responsables políticos francamente preocupantes, Vamos casi terminando, pero como nos hemos puesto muy serios en esta charla, quería que pusiéramos un poquito más de humanismo, si cabe, ¿no? Más humano. Pues mira, ¿sabes qué hacía yo cuando en los momentos álgidos de la pandemia? ¿Qué hacía para resetearme de todo el follón de trabajo que tenía y de toda la situación que tenía? Me ponía un disco de AC/DC y me daba un chute de energía. ¿Te gusta el rock? Me encanta el rock. ¿Sí? Y los Rolling es mi banda de toda la vida. Fíjate, me acuerdo, lo comenté el otro día en una radio, que cuando alguna gente de estas de la que hemos estado hablando tenía la amabilidad de insultarme por las redes, me hizo gracia porque uno de ellos me dijo que yo era un ser diabólico. Y claro, yo automáticamente pensé, joder, si el tío se entera que mi banda favorita son sus satánicas majestades y uno de los temas que más me gusta es Sympathy for the Devil, a los minutos ya me termina degollando en la calle. Pues sí, me gusta el rock and roll mucho, sí. ¿Quién lo diría? Forma parte de mi cultura, hijo. Yo nací con los Beatles, con los Rolling, con... Tú naciste en Santa Cruz de Tenerife. En Santa Cruz, sí. Estudiaste en San Cristóbal de la Laguna. San Cristóbal de la Laguna. ¿En qué instituto? Sí. En el... Cabrera Pinto, me han dicho. Sí, es que yo lo llamaba el instituto masculino, porque es que no... Por la mañana era femenino y por la tarde era masculino. Por la tarde masculino, sí. Y después sí nos trasladaron abajo, al que está por la Universidad Laboral. Ajá. Ahí hice sexto bachillerato y el COU. ¿Y después la universidad? Empecé aquí estudiando en La Laguna, pero después pasé a Sevilla, básicamente porque yo desde que empecé a estudiar medicina tenía muy claro que me quería dedicar a la salud pública. Y allí en Sevilla estuve trabajando algún verano para poderme, y luego ya recibí alguna ayuda. Estaba de catedrático de medicina preventiva Enrique Nájera, que fue el primer director general de salud pública que nombró Ernest Lluch, de ministro de Sanidad. Entonces era un tío muy valioso y claro, me fui allí con la intención de ver si me podía meter en su cátedra y saqué una plaza de alumno interno por oposición en su cátedra y estuve poco tiempo con él, porque él enseguida se fue al ministerio con Ernest Lluch, pero bueno, con su equipo, que era muy valioso también. Maravillosos dos personas. Y luego ya te casaste con una canariona. Con una canariona, sí. ¿Dónde conociste a la canariona? Pues en Sevilla. ¿En Sevilla? ¿Pero bailando sevillana o escuchando rock? Aunque no te lo creas, la conocí el 4 de diciembre, que fue el primer día de Andalucía. El día de Andalucía, no, la primera gran manifestación reivindicativa de la autonomía en Andalucía, porque yo llevaba una bandera canaria en esa manifestación y automáticamente, lógicamente, el mundo canario que pululaba por allí vino detrás hacia mí. Ajá. Y después te fuiste a vivir a Gran Canaria. Después me fui a vivir con la canariona, que llevas toda la vida. Exactamente, toda la vida, sí. Es cierto que empecé a trabajar en Sevilla ya casado. Ella tenía su plaza en propiedad aquí en Las Palmas y yo me fui a Sevilla porque saqué una plaza allí y era un tiempo que había un paro médico bastante importante. Y hasta que conseguí ya venirme para acá y así ya me he quedado en Las Palmas todo el tiempo. Eres un canario de pronto. Soy un canario, soy un chichacanario de pro. Tengo la doble nacionalidad consolidada. Ha sido todo un placer. ¿Se le quedó a usted algo en el tintero? Pues no, Javier, simplemente volverte a agradecer a ti y a tu equipo. No, gracias a ustedes. La amabilidad que han tenido. Gracias a ti, gracias a la ciencia. Para mí es un honor que hayas podido venir y estar con nosotros. Llevaba tiempo intentando hacerte la pelota para que vinieras, por fin has venido. Y es un honor escuchar a alguien inteligente, preparado, formado, didáctico además, y que nos ha dado a miles de canarios sosiego, tranquilidad y información y formación, que es muy importante en estos tiempos. Nos han ustedes enseñado el camino correcto del humanismo, que otros no han
hecho, lamentablemente. En nombre de muchos canarios y de muchas canarias, que al verte en la tele en la pandemia y en la vida diaria y verte estos días también con el tema del barco y escucharte y verte tus opiniones, nos da mucha tranquilidad. Gracias por ser un gran profesional, que deberían de darte el premio Canarias. Muchas gracias, Javier. La verdad es que me voy a venir arriba con todo esto que me has dicho. Hombre, ahora. si yo estuviera en Tenerife, tendrías medalla de Tenerife, medalla Ciudad de la Laguna y medalla de Canarias, porque ahora que estamos a punto de celebrar el Día de Canarias, gente como tú son los que hacen falta de verdad que se les reconozca. Sí. Pero no solo por el trabajo que has hecho, que es inmenso, perdóname por este rollo que te estoy soltando, sino porque detrás vienen millones de jóvenes que si tuvieran referentes como tú, tendríamos una sociedad mejor, y no la de los canchanchanes que nos quieren meter. Pues muchas gracias, Javier, y permíteme que te diga que lo que sí hicieron en Las Palmas fue nombrarme hijo adoptivo. ¿Eres hijo adoptivo? Hijo adoptivo. Y en La Laguna no eres hijo predilecto. Eso está muy mal, ¿eh? No, hijo adoptivo, tuvieron la amabilidad de hacerme hijo adoptivo. ¿De Gran Canaria o de Las Palmas? De Las Palmas, Oye, de la ciudad, del ayuntamiento. Gracias al ayuntamiento. A ver si el ayuntamiento de La Laguna toma buena nota y el cabildo y todo el mundo. Muchas gracias. Porque reconocer la labor de los profesionales puede no solo, reconocer un trabajo que está muy bien, sino enseñar el camino a miles de personas para que aprendan que hay que estar del lado de los inteligentes y no de los ignorantes. Profesor, ha sido un auténtico placer. Ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma. ¿Cómo? Ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma. Con eso nos quedamos. Hay que darle humanidad a la ciencia también. Humanismo siempre. Pues nada. Un abrazo y a ustedes hasta la próxima semana. Ha sido un placer. Adiós. Desde la laguna sale el Javier, con su trono en la arena que no va a detener. Pasea su princesa serbia tan fina, tan bella, por las calles del barrio, en la lleva la estrella. Javier Abreu, el que siempre te enciende, todas las mañanas en el hervidero se prende. Sintoniza su show, no te lo puedes perder. En el bar Cienfuegos te lo puedes encontrar también.